Me siguieron de camino a casa desde la escuela y llamé a la policía. Mi prometido corrió a rescatarme con un equipo de policías a toda prisa. Pero no escuchó una llamada de mi hermana adoptiva. Mi hermana adoptiva fue brutalmente insultada por unos matones y murió trágicamente. Mi prometido creía que yo mismo lo había orquestado todo. Que no podía tolerarla y que había causado su muerte. El día de nuestra ceremonia de compromiso, me encerró en el sótano. Un grupo de matones me humilló. Cuando volví a abrir los ojos, volví al día en que me siguieron. Esta vez, mi prometido decidió salvar a mi hermana adoptiva. Al ver las sombras no muy lejos de mí y oír los pasos pesados, mis pasos se volvieron nerviosos. Me pellizqué la palma de la mano para tranquilizarme y, con manos temblorosas, marqué el número de emergencias de la policía. Pronto suspiré con tristeza. La llamada se conectó. Y dejé escapar un suspiro de alivio. Bajé la voz. Y mi tono, involuntariamente, tenía un dejo de pánico. Hola. Quiero reportar una emergencia. Estoy en el callejón Butong y me siguen. Antes de que pudiera terminar mis palabras, se escuchó una mueca de desprecio del otro lado de la línea. Y el tono estaba lleno de burla. Vaya. Fénix ya. No esperaba que fueras así. Tourmente tenía razón después de todo. Tienes muchos planes. No dudaste en reportar una falsa alarma solo para buscar favores. Escuchar la voz familiar. Se me cayó el alma a los pies. No esperaba que fuera Redentor. El hermano mayor del atormentador. ¿Quién contestó el teléfono? Escuchaba los pasos cada vez más cerca detrás de mí. Apreté el teléfono con fuerza. Mi voz tiembla, Redentor. ¿De verdad que me siguen? Por favor, ven a salvarme. El Redentor no se lo tomó en serio. ¿En serio? Dile a quienes te siguen que dejen de actuar contigo. Nosotros tampoco iremos. Ahorrémonos problemas. Me mordí el labio inferior con fuerza y colgué rápidamente. Luego me puse a marcar otras líneas directas. Pero siempre. Era la voz del Redentor la que venía del otro lado. No sirve de nada. No importa cuántas veces llames. Yo responderé. Y Atormentador ya se ha apresurado a rescatar a Manipulador con sus hombres. Ahora no hay nadie con quien jugar a las casitas. Al oír esto colgué el teléfono y sonreí con amargura. Habiendo vivido este momento de nuevo. El resultado es completamente opuesto al de mi vida anterior. En mi vida anterior. En cuanto supe que me seguían, llamé de inmediato a mi demonio, el Atormentador. Pidiendo ayuda. Tras recibir la llamada, vino con sus hombres y arrestó a todos los que me seguían. Pero durante este periodo, también se perdió la llamada de socorro de la manipuladora. Ella también estaba siendo seguida. Igual que yo. Cuando llegó el atormentador, vio a Manipulador tirado en el suelo con numerosas heridas. Su ropa estaba hecha un desastre. Para entonces, ya había fallecido. Cuando mis padres se enteraron de la trágica noticia, quedaron devastados. El atormentador me abrazó y me consoló en voz baja. Eres mi llave demoníaca, Ymir. Y serás mi familia en el futuro. No me arrepiento de haberte salvado. Y siempre te protegeré de ahora en adelante. Al escuchar estas palabras, enterré mi cabeza en los brazos del atormentador. Apretó con fuerza las garras de su pecho con ambas manos. Y sollozó suavemente. Desde entonces, el atormentador me recogía y me llevaba a la escuela y de regreso todos los días. Incluso si tenía que ir a una misión policial temporalmente, encontraría a alguien que lo hiciera por él. Hasta un año después. El día de mi compromiso con Tourmente, después de graduarme de la universidad. Tourmente organizó personalmente todo el proceso. Me preparó un banquete de compromiso tan grandioso como una boda. En el banquete los invitados charlaban y reían, diciendo palabras de bendición. Mis padres saludaban a los invitados con una sonrisa. Sin embargo, el atormentador me llevó al sótano del jardín trasero. Al principio pensé que quería darme una sorpresa a solas. Pero cuando estábamos a punto de llegar a la puerta del sótano, presentí que algo andaba mal.
El Tourmente me sujetó la muñeca y avanzó. Cuando abrió la puerta del sótano y vi 5 o 6 bolsas dentro, me di cuenta de lo que estaba pasando. Giré la cabeza y miré a Tourmente con incredulidad. Pero el atormentador cambió su habitual actitud amable y cariñosa. Me miró con odio. Fénix IA. Tenías un corazón despiadado en aquel entonces y reportaste una falsa alarma. Encontraste a Sinan a propósito para que te siguiera y montaste una obra. De no ser por ti, no me habría perdido la llamada del manipulador. Y no habría muerto tan miserablemente. Te he dicho muchas veces que no me gustaba. Ya le costaba mucho vivir en tu casa después de perder a sus padres. Solo la consideraba mi hermana. Pero tú simplemente no la tolerabas. Tú enviaste a quienes insultaron a Manipulador. Ahora puedes sentir lo mismo que Manipulador sintió entonces. Tras decir eso, la puerta del sótano se cerró herméticamente. El atormentador se quedó en la puerta y observó cómo ese grupo de matones me humillaba hasta la muerte. Antes de que perdiera la consciencia, vi su rostro demente. Sacó un encendedor del bolsillo con aire de superioridad. ¡Clic! Levantó la mano y lo arrojó, afirmando que debíamos expiar la muerte del manipulador. Pronto. El fuego nos envolvió. En ese momento me di cuenta de que estas personas eran quienes habían acosado a Manipulador en aquel entonces. Pero, ¿qué tenía que ver conmigo? Tourmente no era el único policía en esta zona. El Manipulador preferiría llamar al atormentador antes que llamar a la policía. Dijo claramente que no se arrepentía y que me protegería toda la vida. Pero ahora... me destruyó con sus propias manos y me echó toda la culpa. Es realmente repugnante. Después de colgar el teléfono, observé la situación a mi alrededor. El callejón Butong estaba en obras recientemente. Así que no había alumbrado público. Aceleré el paso. Quería salir de ese callejón lo antes posible. Inesperadamente, unas manos me agarraron del cuello. Mi rostro palideció al instante. Un aliento frío me golpeó la oreja. ¿Por qué caminas tan rápido? Ven con mi hermano. Mi hermano te enviará. Después de decir eso, me arrastró más adentro del callejón. Tras recobrar el sentido, intenté zafarme de su mano. Al verme forcejear, el hombre me abofeteó con impaciencia. ¿Qué haces? ¿No oíste lo que dije? Mi hermano te enviará. Me zumbaba la cabeza por la bofetada. Y temblaba al hablar. Ya llamé a la policía. La policía llegará pronto. Pero el hombre pareció no haberme oído y me arrastró a la fuerza hacia el interior del callejón. Vi varias figuras de pie a lo lejos. Justo cuando estaba a punto de gritar, oí al hombre que iba delante decir: esos que van delante son todos tus buenos hermanos. No te preocupes. Todos te despedirán. Reprimí el impulso de pedir ayuda y pisé con fuerza el pie del hombre que me sujetaba. La presión en mi muñeca se aflojó un poco. Y rápidamente me lo quité de encima y corrí en dirección contraria. Al oír las maldiciones de la gente que me perseguía, corrí por mi vida. De repente tropecé con mis pasos desordenados y caí al suelo. Los que iban detrás de mí me alcanzaron de inmediato. Un dolor agudo me golpeó el cuero cabelludo. No pude evitar gritar de dolor. Una fuerte bofetada me impactó en la cara. En mis oídos se oían respiraciones agitadas y maldiciones furiosas. Maldita sea. Perra. Corres muy rápido. ¿Por qué no corres ya? Después de decir eso, me dio una patada fuerte en el pecho. Me patearon y caí al suelo. El dolor en el cuerpo me hizo encorvarme involuntariamente. Al ver mi aspecto patético, esas personas se rieron y me agarraron la cabeza, golpeándola contra el suelo una a una. Sentí algo fluir por mi frente. Y mi visión se fue nublando poco a poco. Desde que mi padre trajo a Manipulador a casa, todo había cambiado. Mis padres, que siempre me habían adorado, empezaron a cuidar de Manipulador con todo su corazón. Incluso mi prometida empezó a prestarle atención a Manipuladora. Porque Manipuladora había perdido a sus padres. No quería complicarle las cosas en casa. Así que la traté como a mi propia hermana.
Pero no esperaba eso en mi vida anterior. Moriría a manos de mi prometido. Atorméntala. Ahora. Habiendo renacido. Sigo solo e indefenso. Me ven tirado en el suelo, inmóvil. Esas personas intentaron arrastrarme. De repente se oyó una voz. ¿Qué haces? Ya llamé a la policía. Mientras la voz se apagaba, el sonido de las sirenas de la policía se acercaba cada vez más. Al ver esto, esas personas me echaron y huyeron presas del pánico. No hace mucho Oridime recibió otra llamada de emergencia. Pero no era mío. Sin embargo, la ubicación era la misma que mencioné antes. Al otro lado de la línea, se decía que varios hombres acosaban a una niña. La niña parecía estar agonizando y yacía inmóvil en el suelo. Y el tono era muy urgente. Redentor pensó en la dirección que había dado cuando llamé a la policía y al instante entró en pánico. Pero todos los policías que pudieron ser enviados desde la comisaría habían ido con el torturador a rescatar al manipulador. Tenía miedo de que me pasara algo muy malo. El Redentor no tuvo más remedio que venir aquí en persona. Al llegar al callejón, me vio tirado en el suelo. Apenas con vida. Tenía la cara cubierta de sangre. Y era imposible distinguir mis rasgos con claridad. Mi pecho apenas subía y bajaba. Como si fuera a morir en cualquier momento. El Redentor se abalanzó presa del pánico. Sin saber dónde poner las manos. Fénix A. ¿Qué pasa? ¿No dijiste que encontraste gente para representar esta escena? Porque es así. El atormentador me dijo claramente que estaba bien. Y todo fue un espectáculo que tú mismo montaste solo para buscar favores. Sonreí con autodesprecio. Y la sangre se derramó de mi boca. La manipuladora era la hija del conductor. Un día, tuve un accidente de coche camino a llevar a mi padre al trabajo. El conductor murió en el acto. Desde entonces, mi padre trajo a manipuladora a casa. Por culpa de su padre. Mis padres la trataron incluso mejor que a mí. Pero manipuladora seguía insatisfecha. En apariencia actuaba con cautela en casa. Pero a nuestras espaldas me insultó con la muerte de su padre. Para no entristecerlo ni hacerlo sentir culpable. Decidí soportarlo. Pensando que la manipuladora simplemente no podía aceptarlo por un tiempo. Y por eso estaba así. Pero a partir del resultado de mi vida anterior, comprendí que la tolerancia solo me llevaría a la desesperación. En sus corazones. El manipulador era una figura cautelosa y lastimosa que inspiraba lástima. Miré fijamente el cielo oscuro. Mi voz me llamó. ¿Necesitas el consentimiento del atormentador para enviar a la policía? Mis palabras hicieron que Oridime se congelara en su sitio. La multitud, atraída por las sirenas de la policía, no soportó verme aparecer. Por mis palabras. Se enteraron de la situación y furiosos, señalaron a Redentor y maldijeron. ¿Qué les pasa, policías? Si no fuera por la amable persona que llamó a la policía, esta niña podría haber perdido la vida. No enviaron a la policía a tiempo cuando la gente reportó una emergencia. ¿Cómo podemos confiar en ustedes en el futuro? ¿Son tan irresponsables, policías? Vinieron solos. Normalmente. Al menos 2 oficiales acudieron a una llamada de emergencia. Y no hay ningún otro incidente cerca. ¿Verdad? ¿Por qué estás solo aquí? Enfrentando las acusaciones de la multitud. El rostro de Redentor palideció aún más. Y sus ojos, mirándome, estaban llenos de culpa. Se oyó el sonido de una ambulancia. Y el personal médico me colocó cuidadosamente en la camilla. Redentor. Que subió a la ambulancia conmigo. Finalmente vi mi apariencia con claridad bajo las luces brillantes del vehículo. Debido a la grave lesión en la cabeza, tenía pequeñas piedras en la frente. Y el personal médico me lo limpió con cuidado. El Redentor se hizo a un lado, frunciendo los labios y mirándome con culpa en los ojos. El personal médico me examinó con dureza y sus lesiones, y sus expresiones eran muy graves. El paciente sufrió un golpe en el cerebro.
Necesitamos realizar un examen detallado en el hospital para determinar la situación específica. En cuanto terminó de hablar, otro miembro del personal médico se giró para mirar a Ridime y le preguntó: ¿Es usted familiar de este paciente? Ridime negó con la cabeza. Y el personal médico se puso nervioso. ¿Por qué no se apresuran a avisar a la familia? El estado actual de la lesión en la cabeza es incierto. ¿Y si necesitamos que alguien firme la autorización para la cirugía más tarde? Escuchando lo que dijo el personal médico, Redentor sacó rápidamente su teléfono y marcó el número del atormentador. Mis padres no estaban en el país. Ayer volaron al extranjero para asistir a una subasta. Dijeron que estaban eligiendo un regalo de cumpleaños para el manipulador. El teléfono no dejaba de sonar. Pero nadie contestaba. El Redentor me miró instintivamente. Mi mirada se cruzó con la mía. Explicó con culpabilidad que probablemente no lo había oído. Te llamaré de nuevo. ¿No lo oíste? Quizás sí. Después de todo. Ahora está al lado de mi hermana adoptiva manipuladora. ¿Qué más le importa? Después de tanto tiempo por fin contestaron el teléfono. La voz impaciente del atormentador llegó del otro lado del teléfono. Y seguía de guardia. No me molestes si no hay nada importante. Redentor. Temía que lo oyera. Inmediatamente tapé el auricular y expliqué en voz baja: atormentador. Algo realmente le pasó a la CIA de Phoenix. Al otro lado del teléfono, Tourmente guardó silencio un rato. Entonces de repente se burló: Redentor. ¿Qué pasa? ¿Ahora incluso tú puedes ser comprado por ella? De hecho, la estás ayudando a actuar. Aunque Redentor estaba cubriendo el receptor. La voz del atormentador aún resonaba con fuerza en mis oídos. Recordé la escena de mi vida anterior. Y la sensación de mareo se hizo cada vez más intensa. Redentor interrumpió rápidamente las palabras de atormentador. Su tono era un poco urgente: no te miento. Algo realmente le pasó a la CIA de Phoenix. Y es muy grave. Si la situación es grave, el familiar debe firmar. Date prisa y ven al hospital municipal. El torturador aún no creía que algo así me pasaría. Y su tono se volvió más severo. Aunque muera. No tiene nada que ver conmigo. Ahora mis tíos están en el extranjero. Y soy el único familiar que queda para acompañar a Manipulador. La CIA de Phoenix no tiene nada que ver conmigo. La ambulancia iba rápido. Y en ese pequeño espacio, la voz del atormentador era nítida. Cerré los ojos y oculté la tristeza. Ya fuera en su vida anterior o ahora, la cautela de Manipuladora hacía que Tourmente se preocupara por ella un poco más que los demás. Pero debido a sus identidades. No podía demostrarlo demasiado. Sin embargo, una vez Manipulador se sintió ofendido o triste. Fuera mi culpa o no, el atormentador me miraba con frialdad y me culpaba de todo. Creí que la llamada había sido cancelada. Pero inesperadamente la voz de Manipulador, en acuerdo, salió. Atormentador. ¿Le pasa algo a tu hermana? No importa. Eres su prometido. Y mamá y papá no están. Deberías ir a verla rápido. Entonces, ¿qué argumento? El atormentador la consoló suavemente. ¿Para qué molestarse con ella? No es tan importante como tú. Y no se siente cómoda dejándote sola. Es más, se buscó problemas y los buscó. ¿A quién puede culpar? Al oír la voz del teléfono, Ridime no pudo contenerse más y gritó furioso: atormentador. Eres un canalla. ¿Así te comportas como el prometido de la CIA de Phoenix, tirador? No debí creer lo que dijiste. Tourmente se burló. Ya que te importa tanto. ¿Por qué no te comprometes con ella? No le gustan los manipuladores. Mejor llévala a tu casa. Así. No nos disgustará verla. Además, teníamos información. El manipulador estaba asustado. Y tengo que estar con ella todo el tiempo. De ahora en adelante te dejo la CIA de Phoenix. No me molestes. Tras decir eso, el atormentador colgó el teléfono. No presté atención a la expresión de enojo de Redentor.
Incluso con los ojos cerrados, no pude reprimir la tristeza. De hecho, ya sabía que adoraban a ese manipulador. Pero en ese momento, todavía me dolía el corazón. Mi conciencia se fue desvaneciendo poco a poco hasta quedar completamente a oscuras. La enfermera a mi lado, atenta al monitor de frecuencia cardíaca. Gritó con urgencia, pero no es bueno. La frecuencia cardíaca del paciente baja constantemente. Realice reanimación cardiopulmonar de inmediato. Cuando desperté lentamente, lo que vi fue el rostro demacrado del Redentor. Moví mi cuerpo. Y el dolor me golpeó, haciéndome gritar sin parar. Redentor. ¿Quién vigilaba mi cama? Se despertó sobresaltado y rápidamente sujetó mi cuerpo que quería moverse. Diciendo suavemente, no te apresures. Aún tienes heridas en el cuerpo y necesitas recuperarte bien. Abrí la boca y pregunté con dificultad, ¿cuánto tiempo he dormido? El Redentor me ayudó a levantarme con cuidado y me apoyó en la cabecera de la cama. Luego me serví un vaso de agua y me lo di. Bebe un poco de agua primero. Llevas una semana en coma. En ese momento tu corazón casi se detiene. Afortunadamente lo lograste hasta el final. Llegamos al hospital a tiempo para el rescate. Fruncí el ceño. ¿Ya había pasado una semana? Didime me miró con vacilación. Quería decir algo, pero finalmente no abrió la boca. 3 días después de despertar, la enfermera que me cambiaba el vendaje me dijo cuándo era el momento de firmar para la cirugía crítica. Didime contactó a mi familia. Colgaron después de decir unas palabras y luego se negaron a contestar el teléfono. Al final, fue Didime quien se arriesgó a firmar por mí. Después de la cirugía, Didime me había cuidado todo el tiempo. Y mi familia nunca apareció. Me apoyé en la cama y miré por la ventana sin pestañear. El Redentor entró por la puerta con la comida preparada y me saludó. ¿Tienes hambre? Cenemos primero. No me moví. Solo lo miré y le dije con calma. No necesitas venir más tarde. Revisaré los procedimientos de alta esta tarde. Al escuchar esto, el Redentor se sorprendió y dijo, ¿estás loco? Aún tienes heridas y necesitas más tiempo para recuperarte. Fruncí el ceño y estaba a punto de hablar cuando se abrió la puerta de la sala. Al mirar a las 4 personas que entraron por la puerta, una pizca de burla brilló en mis ojos. Después de tanto tiempo, mis padres biológicos finalmente vinieron a verme. Por alguna razón, los padres de Tourmente también vinieron. Mi padre entró directamente. Me miró con indiferencia. Y luego empezó a regañarme. ¿Qué te pasa? ¿Llevas varios días hospitalizado por una lesión tan leve y ni siquiera has ido a la escuela? Didime estaba a punto de explicármelo cuando mi madre, a su lado, dijo con tristeza, ¿sabes que Manipulador esperaba con ansias tu presencia en su fiesta de cumpleaños? Pero te portaste mal. Manipulador sigue disgustado. En cuanto entraron, empezaron a regañarme. No les importó en absoluto lo grave que estaba su hija. Pensaron que estaba haciendo un berrinche. No dijeron ni una palabra de preocupación. La cara de Didime se puso fea. Me burlé y dije, ¿no sabes por qué no fui a la escuela ni a casa? El Manipulador y el Atormentador lo saben muy bien. Ahora que lo pienso, me hice estas heridas gracias a Tourmente. Mis padres se quedaron atónitos al oírme replicar. Y los padres de Tourmente también. No entendían qué tenía que ver con el Atormentador. Mis padres no esperaban que su hija, siempre obediente, les hablara así. De hecho, yo solía ser una buena chica. Desde que el Manipulador llegó a casa, he sido extremadamente obediente y nunca los he refutado. Sin embargo, mi obediencia no me dio buenos resultados. Y no quería seguir desempeñando ese papel. Mi padre reaccionó y su rostro se ensombreció de inmediato. Él reprendió furioso, Fénix y a. Desde que trajimos de vuelta a Manipulador, has estado insatisfecho en todos los sentidos. ¿Acaso no te hace bien Tourmente? ¿Por qué atacaste a Manipulador? A Tourmente le importó un poco más Manipulador por ti. Pero tú nunca estás satisfecho. ¿Ser bueno conmigo?
Ser bueno conmigo significa encerrarme en el sótano durante el banquete de compromiso. Y dejar que unos cuantos maricas me humillen. Ser bueno conmigo significa decirle a Aridime que todo fue autodirigido y autogestionado por mí. Que no había necesidad de enviar a la policía. Y que al final casi me mata. De verdad que no me atrevo a aceptar semejante trato. El Redentor no aguantó más y les contó directamente toda la historia de cómo me habían seguido. Después de terminar de hablar, mi madre pareció avergonzada y rápidamente se acercó a mí. Diciendo en voz baja, Fénix y a Atormentador no lo hizo a propósito. Habrían sido novios de la infancia durante tantos años. ¿No sabes qué clase de persona es? Solo estuvo preocupado por Manipulador por un momento. La manipuladora ha estado viviendo bajo nuestro techo desde que llegó a casa. No podemos ignorarla y complicarle la vida en casa. La madre de la atormentadora a su lado, también dijo rápidamente. Es todo por ese niño Tormente que nos dijo que no estabas gravemente herido. No sabíamos que sería así. Lo llamaré enseguida y le pediré que venga a disculparse contigo. Después de decir eso, sacó su teléfono y llamó a Tormente. En cuanto se conectó la llamada. Ella lo reprendió furiosa. ¿Qué te pasa? Algo tan grave le pasó a Fénix y ahí casi pierde la vida. Y aún así dijiste que no era nada. Ven al hospital ahora mismo y discúlpate con Fénix y a. El torturador, al otro lado de la línea, se quedó atónito unos segundos después de ser regañado. Y luego se burló, mamá. ¿Por qué te engaña a ti también? Todo esto es solo una forma de que Fénix y a actúe y llame la atención. No le creas. Aunque el teléfono no estaba en altavoz, la voz se oía especialmente clara en la habitación silenciosa. El padre de Tormente estaba tan enojado que se puso rojo. Rápidamente tomó el teléfono y le dijo a Tormente con seriedad, fuiste tú quien nos dijo que Fénix ya estaba bien y nos pidió que no nos importara. Así que la dejamos sola en el hospital varios días. Vuelve y discúlpate de inmediato. El atormentador, desdeñado, está bien. Ya que todos lo dicen, volveré a echar un vistazo más tarde para ver si Fénix ya realmente casi muere. Después de decir eso, colgó el teléfono directamente. Los padres de Tormente me miraron avergonzados y le dieron explicaciones. Tormente aún no ha reaccionado. Fénix ya. No te lo tomes tan a pecho. No respondí a sus palabras y le pregunté con frialdad. Cuando estaba en urgencias. Todos creyeron en las palabras del atormentador y ninguno vino a firmar por mí. ¿Verdad? Al oír esto, las cuatro caras se pusieron feas. Y había culpa en sus ojos. Continué cuando estaba en estado crítico y necesitaba que alguien firmara. Eras un manipulador persuasivo. Durante los días que estuve en el hospital, no te importé en absoluto. Le organizaste una fiesta de cumpleaños al manipulador. Siempre siento que fui yo quien fue traído a casa. Y Manipuladora es tu hija biológica y la llave del demonio de Atormentador. Desde que mis padres empezaron a adorar a Manipuladora. Me volví invisible. Pero la Manipuladora pensó que no era suficiente. No solo mostró debilidad frente a mis padres, sino también frente al Atormentador. Atormentadora. Como era de esperar. Empezó a regañarme en su defensa después de que mostrara debilidad una y otra vez. En efecto. El niño que llora se lleva el dulce. Mi madre se atragantó y me tomó la mano. No. Eres nuestra hija biológica. Lo siento. Te ignoramos. Por favor, no te enojes con mamá. ¿De acuerdo? Retiré la mano con desgana. No estoy enojada. No me importa nada. ¿Por qué me enojo entonces? Dijo rápidamente la madre de Atormentador. Siempre serás la llave demoníaca de Atormentador. Nuestra familia siempre te ha reconocido como nuestra nuera. Arqueé las cejas y miré a la madre de Tormente. Que tú lo reconozcas no significa que otros quieran reconocerlo. El rostro de la madre del Atormentador se congeló al instante. Quiso decir algo pero prefirió guardar silencio. Me burlé en mi corazón. ¿Qué podía decir? Que su buen hijo la había abandonado y que era un demonio por preocuparse por otra mujer.
¿O que la regañaba como un demonio por ser irrazonable por el bien de otra mujer? La sala se quedó en silencio de repente. No fue hasta la llegada del atormentador que el ambiente se rompió. Lo vi abrir la puerta. Con el manipulador siguiéndolo. Delante de las dos familias. Me miró con burla y dijo, ella sigue viva y sana. ¿Verdad? No es tan grave como dijiste. Al oír esto, el padre de Tourmente se enfureció tanto que lo abofeteó. Maldito seas. Esta es tu llave demoníaca. Y será tu familiar en el futuro. ¿Cómo puedes hablarle así? El atormentador quedó atónito por la bofetada y miró a su padre con incredulidad. En ese momento el manipulador, detrás de él, exclamó, «Tío. ¿Cómo puedes golpear al atormentador?» El padre del atormentador miró al manipulador con enojo y luego dijo, «No es asunto tuyo, como forastero, interferir en los asuntos de nuestra familia». Tras decir eso, se giró para mirar de nuevo a Tourmente. Sus ojos estaban llenos de ira. Como policía, es normal que salves a un manipulador. Pero no puedes engañar a los demás e ignorar la llamada de auxilio de Fénix A. Estuvo en coma una semana entera. Aún así, nos dijiste que actuaba por su cuenta. Y ahora parece que no has hecho nada malo. Manipuladora estaba tan asustada por la reprimenda del padre de Atormentadora que se le llenaron los ojos de lágrimas. Atormentadora la miró con lástima y la consoló. Está bien. No tiene nada que ver contigo. Cuando la madre del atormentador lo vio consolando al manipulador, inmediatamente se adelantó y lo arrastró hasta mi cama. Me disculpé rápidamente con Fénix A, ¿sabes que fue por tu culpa? Ninguno de nosotros vino a firmar por ella y casi muere. ¡Qué torturadora! ¿Quién acababa de parecer amable? Inmediatamente cambió a una expresión de disgusto frente a mí y se burló. ¿Por qué debería disculparme? De principio a fin. Todo esto fue autodirigido y obrado por ella misma. Mintió, dijo que la estaban siguiendo y presentó una denuncia policial falsa. Es culpa suya. Y no necesito disculparme. Redentor se adelantó en ese momento y se acercó a Tourmente con enojo. ¿Autodirigido y autoactuado? Atormentador. Sabes que si hubiera llegado un segundo después, Fénix A habría perdido la vida. Cuando su corazón casi se para en la ambulancia. Me morí de miedo. Y ahora sigues diciéndonos que lo montó todo ella misma. Redentor apartó a Atormentador. Abrió el armario junto a la cama y sacó el informe. Mira bien. Este es el resultado del examen de Fénix A. Sin esperar la reacción de Tourmente. Continuó, ya que Tourmente no encargó a nadie que investigara este caso. Lo investigué en privado y descubrí la verdad. En efecto, Fénix A estaba siendo seguido. Era un grupo de traficantes de personas que habían calculado cuidadosamente su ruta de regreso a casa desde la escuela y esperaban la oportunidad de secuestrarla. De no haber sido por la resistencia de Fénix A, y porque alguien llamó a la policía más tarde, Fénix A solo habría tenido dos resultados. Uno iba a ser secuestrado. Y el otro iba a morir en el callejón Butón. Después de decir esto, el rostro de Atormentador palideció al instante. Como si no pudiera creer lo que había dicho Redentor. Murmuró en voz baja, no, he cumplido mi obsesión. Claramente lo montó todo ella sola. Didime lo miró con enojo. Si le hubiera importado un poco Fénix A, habría sabido que el departamento de policía había arrestado con éxito a los traficantes de personas hace un par de días. Al escuchar esto, los padres de ambas familias suspiraron. Sus ojos se llenaron de culpa y de remordimiento. Al ver que todos parecían culpables. Un destello de pánico brilló en los ojos de la manipuladora. Rápidamente se abalanzó frente a mí. Se arrodilló en el suelo. Y rompí a llorar. Lo siento. Es todo culpa mía. No debí haber llamado a Tourmente para pedirle que me salvara. Lo siento. Tourmente me dijo que lo llamara inmediatamente si pasaba algo. Así lo hice. No lo volveré a hacer. Nunca más volveré a llamar a Tourmente. Es todo culpa mía. Al ver a Manipulador llorando y gritando así, sonreí suavemente.
Al actuar así ahora y ganarse la compasión de todos, podría atraer la atención de todos. Y con naturalidad. Otras cosas serían ignoradas. Claro que sí. Mis padres ya miraban a Manipulador con lástima. Y Tourmente se adelantó para ayudar a Manipulador a levantarse. Me miró con culpa y se disculpó con voz solemne. Esto no tiene nada que ver con Manipulador. Es todo culpa mía. Te lo compensaré. Lo miré con frialdad y me negué, no hacía falta. Guarde su compensación. Su preocupación. Y sus gestos de buena voluntad para el Manipulador en el futuro. Mi actitud dejó a Tourmente desconcertado. Me miró con cierta inquietud. Lo ignoré y me giré para mirar a sus padres. Ya que todos están aquí, cancelemos mi compromiso con Tourmente. Como pueden ver. Le importa más Manipulador. Creo que Manipulador sería más adecuado para ser la llave de sentimientos de Atormentador. En cuanto terminé de hablar, la madre de Tourmente intervino para detenerme. ¿Qué dices? ¿Fenixia? A Tourmente no le gusta Manipuladora. La trata como a una hermana. Su clave de sentimiento solo serás tú. Mi madre también intervino rápidamente, sí. El Atormentador trata a la Manipuladora como a una hermana. También conoces la situación de Manipuladora. No podemos complicarle las cosas en casa. Agité la mano. No quiero escuchar sus tonterías. No importa. Lo que importa es que quiero cancelar el compromiso. Puedes dejar que el Manipulador sea la llave de alimentación del Atormentador o no. No tiene nada que ver conmigo. Viendo mi expresión de determinación. Una expresión de pánico se dibujó en el rostro de Atormentador. Soltó rápidamente la mano que sostenía a Manipulador y dijo con ansiedad, no me gusta Manipulador. La trato como a una hermana. Solo quería cuidarla un poco más. No tengo otra idea. Cerré los ojos y lo ignoré. Todos sabían que no era buen momento para hablar de este asunto. Ya que dije que quería cancelar el compromiso ese día. El Atormentador venía al hospital a cuidarme todos los días. No le presté atención a lo que me decía durante ese tiempo. Después de una semana de recuperación. El día que me dieron de alta del hospital, ambas familias vinieron a recogerme. Reservaron una mesa en el pabellón Juciai para celebrar mi alta. La mesa estaba llena de mis platos favoritos. El Atormentador peló personalmente un camarón y lo puso en mi plato. Lo recogí sin expresión y lo puse en el plato del Manipulador. El ambiente en la mesa se congeló al instante. La expresión de Atormentador se endureció. Y no me pidió más comida. Mis padres tampoco dijeron nada. Solo me entretuvieron alegremente. De camino. Fui al baño. Al salir, vi a Manipulador parado frente al lavabo. Me encontré con su mirada en el espejo. La Manipuladora giró la cabeza y me miró con odio. Solo quería que me quisieran un poco más. ¿Qué tiene de malo? Al fin y al cabo, no soy su hijo biológico. Pero aún así te aprecian. Al encontrarme con su mirada llena de odio, me burlé, Manipulador. No te debo nada. ¿Verdad? Son mis padres y mi prometido. Te tratan como a un niño que no es su hijo biológico. Mejor que yo. ¿Con qué más estás insatisfecho? El Manipulador me miró fijamente a los ojos y rugió. Deberían centrar toda su atención en mí. Al ver que hacía tiempo que no volvíamos, Atormentador salió de la habitación privada a buscarnos. En cuanto oyó los gritos de Manipulador, se apresuró hacia adelante. Gritó mientras caminaba, ¿Manipulador? Cuando Manipulador escuchó la voz de Atormentador, inmediatamente puso cara de ofensa. Cuando Atormentador se acercó, vio a Manipuladora sentada en el suelo con los ojos rojos. Atormentador la ayudó a levantarse rápidamente y la condujo afuera. La miró de arriba a abajo. Antes de que Tourmente pudiera hablar, Manipulador se atragantó y dijo, Tourmente. Solo quería charlar con tu hermana. Pero me menospreciaba. No esperaba que me empujara. Al final soy un extraño. Al oír los sollozos de Manipulador, no pude evitar reír a carcajadas.
Solo un segundo y antes de que Tourmente se acercara, Manipulador había preparado una escena en la que yo la intimidaba. Efectivamente. Cuando el atormentador lo vio, me miró con decepción, Fenixia. Respecto a lo de que te siguieran. Ya dije que es mi culpa y no tiene nada que ver con Manipuladora. ¿Por qué sigues acosándola? Tú tampoco te metiste en problemas graves. Dejemos este asunto en paz. Tras decir eso, tomó la mano de Manipuladora y se fue rápidamente. Manipuladora se dio la vuelta y me miró con una mirada triunfal. Como si dijera, ya ves, gané otra vez. Me burlé distafonialmente. Espera un poco más. Pronto me graduaré. Y después de la graduación, puedo guiar esto en casa. Durante el periodo previo a la graduación. Elegí vivir en el campus y no volver a casa. Estaba ilusionado con mi vida después de graduarme. Ya había decidido en qué ciudad quería trabajar. El atormentador vino a verme muchas veces. Pero no lo conocí. Después de eso. Dejó de venir. Un día. No sé quién difundió en internet el vídeo donde me seguían y la policía ignoraba la alarma. Muchos internautas desenterraron la identidad de Tourmente. Algunos incluso publicaron un vídeo mío durante mi estancia en el hospital. Tourmente fue maldecido por un grupo de internautas. El vídeo se difundió rápidamente. Y su influencia fue creciendo cada vez más. Tourmente fue suspendido de su trabajo mientras se investigaba. Esa noche. Me llamaron de vuelta a casa. Cuando llegué a casa. El manipulador me preguntó enojado, Fénix A. No puedes enviar estos vídeos solo porque odias al atormentador. Has provocado que lo suspendan y lo regañen. Mis padres y el atormentador estaban sentados en el sofá. Todos tenían expresiones solemnes y no dijeron nada. El atormentador se levantó y me preguntó. ¿Enviaste el vídeo? Viendo sus expresiones, me pareció aún más ridículo. Eres policía. Si no tienen ni idea, ¿tú tampoco? Casi me matan a golpes en ese momento. ¿De dónde sacaría fuerzas para grabar un vídeo? Además. No es cierto. ¿No tienen razón en regañarte? El atormentador también se dio cuenta de esto en ese momento. Y su rostro se tornó desagradable. Durante ese periodo. Había visto todo tipo de insultos. Y eran realmente duros. El manipulador no estaba dispuesto y empezó a secuestrarme moralmente. Es tu enemigo. Están juntos en esto. Deberías aclararlo rápidamente en internet y restaurar la paz para el atormentador. Mis padres, desde el sofá, también me miraban. Parecía que lo hacían por mi bien. Fénix y A. Tú y Tourmente son unos demonios. Serán una familia en el futuro. Deberían pensar en él. Miré fríamente a mis padres sentados en el sofá y desvié mi mirada hacia Tourmente. Primero. Ya dije en el hospital que quiero romper el compromiso. No es para pedir tu consentimiento. Pero para informarle. En segundo lugar, su suspensión se debe a un error laboral. Y no tiene nada que ver conmigo. Tercero. Lo que ves en internet es la verdad. Y no elegiré explicárselo a Tourmente. Además, Ukou. Viviré en el campus hasta graduarme. Después de decir eso, me di la vuelta y salí de casa. 3 días después. La comisaría investigó y descubrió la verdad del asunto. Despidió a Tourmente. Y Aridime también lo degradaron. Atormentador. Que había perdido su trabajo. Se encerraba en su habitación y bebía todos los días. Sin el cuidado de Atormentadora, quienes habían sido intimidados por Manipuladora se vengaron de ella. Y hubo una continuación de lo sucedido antes. La investigación de la comisaría sobre el incidente del envío de Tourmente para rescatar a Manipulador arrojó resultados más detallados. En ese momento Tourmente llegó al lugar con los agentes. Solo la Manipuladora. Con la ropa hecha un desastre. Quedó abandonada en el lugar. Después de eso Tourmente permaneció junto a Manipuladora para consolarla y no investigó de inmediato el paradero de esos matones. Fue solo hoy que este grupo de matones fue arrestado e interrogado.
Y la verdad del asunto se hizo pública. Resultó que todo esto fue orquestado por la propia manipuladora. Para demostrarme que en el corazón de Atormentadora, ella era más importante que yo. Pero no esperaba que me siguieran esa noche. Después de la última clase de la tarde, vi a Tourmente parado frente al edificio de enseñanza. Cuando me vio, se acercó y me dijo con una mirada de culpa: Fénix Ia, lo siento. No debí creer las palabras de manipulador y causarte esto. Sostuve mis libros de texto y lo miré con calma. No acepto tus disculpas. Y no te perdonaré. El momento en que favoreció a manipulador en su corazón. Y el momento en que me empujó a los matones con sus propias manos en mi vida anterior. Me fue imposible perdonarlo. No todo se compensa con una simple disculpa por todo el dolor. Pensando en el desenlace de mi vida anterior, cerré los ojos y reprimí ese odio. Atormentador. ¿Por qué decidiste salvar a manipuladora ese día? ¿Temías que muriera allí y te arrepintieras de ello el resto de tu vida? Y al final, incluso quisiste que otros lo espiaran. Tormentora me miró conmocionada. Sus ojos se llenaron de complejidad. Me burlé. Pasé junto a Tourmente y caminé hacia el dormitorio. El atormentador me miró de espaldas y ya no tenía intención de defenderse. Después de graduarme de la universidad, decidí trabajar en el sur. Un día, después del trabajo, recibí una llamada de la madre de Tourmente. Me rogó por teléfono que volviera a verlo por última vez. Como decidí trabajar al otro lado de la ciudad después de graduarme, él desarrolló cáncer gástrico por beber a diario. Se le detectó en una etapa avanzada. Escuché sin expresión el llanto al otro lado del teléfono y dije con tono despectivo: Anti. Lo siento. Ya no tenemos nada que ver. Y estoy muy ocupado. Pero entonces oí los gritos de la madre del atormentador y el ruido de una taza cayendo al suelo y rompiéndose. Fruncí el ceño y colgué. Y la siguiente vez que supe noticias sobre manipulador fue en una reunión de exalumnos. Estaban comentando en la mesa que las pocas personas que manipulador había contratado para actuar con los matones habían regresado y habían sido liberadas. Porque la verdad del asunto había sido expuesta. Expulsaron a manipulador de la casa. Sin la protección de atormentador. Ese grupo de matones lo consiguió rápidamente. Desahogaron todo el resentimiento de los años que habían estado presos en manipulador. El resultado final era evidente. Escuché su conversación y tomé un sorbo del vino tinto que había en la mesa. Brindo por mí. El camino que me espera en la vida es largo. Fin del texto completo. Después de graduarme de la universidad, mi familia se fue de viaje. Mi madre quería vivir una aventura en las profundas montañas de Jenin. Intenté convencerla de que no se fuera. Otras personas murieron en el lugar debido a una inundación repentina. Solo mi madre y yo logramos escapar. Muchos años después alcancé el éxito y la fama. Sin embargo, en mi cumpleaños número 30, mi madre golpeó el pastel con un cono afilado y me destrozó la cabeza. Me mató. Si no hubiera sido por impedirme subir la montaña en aquel entonces, mi pequeño no habría muerto. Resultó que mi madre siempre me había guardado rencor por impedirle subir la montaña y me culpaba de la muerte del pequeño que había adoptado. Cuando volví a abrir los ojos, renací en el avión rumbo a Jenin. Mi madre hablaba emocionada con su hijo sobre la próxima montaña y la escalada. Me ordenó que la acompañara. Ya encontramos un guía turístico. Solo tienes que seguirnos. La voz familiar volvió a sonar. Desperté sobresaltado de mi sueño y me estremecí. El rostro amable y sonriente de mi madre se superpuso con la expresión feroz de mi vida anterior en ese momento. No pude evitar cerrar los ojos. Recordé mi vida anterior. El día de mi 30 cumpleaños. Mi madre se acercó a darme su bendición. Me miró con una sonrisa radiante. Al segundo siguiente, mi cabeza fue empujada contra el pastel. El cono afilado oculto me la atravesó al instante. El anfitrión estaba tan nervioso que quiso intervenir para detenerlo. Pero ya era demasiado tarde. Al final de mi vida. Con mi último aliento. Le tendí la mano a mi madre.
¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? En el día más importante de mi cumpleaños. Cuando estaba en mi momento de mayor orgullo. Sus palabras eran tristes pero muy decididas. Si no hubiera sido por ti, que me impediste subir la montaña en aquel entonces, mi pequeño tesoro no habría muerto. Resultó que siempre me había guardado rencor por haber causado la muerte del hijo que había adoptado. Así que me quitó la vida deliberadamente en mi fiesta de cumpleaños. Con razón. Por mucho que lo intenté a lo largo de los años, la actitud de mi madre hacia mí siempre fue fría. Pero en aquel entonces, le impedí subir a la montaña precisamente porque era mi madre biológica. No quería que le pasara nada malo. La voz emocionada de Blake me devolvió a la realidad. Me miró triunfante y abrazó el brazo de mi madre para fingir que estaba loco. Mamá, quiero ir a escalar montañas. Dicen que las montañas de Yunnan son realmente interesantes. En ese momento, estábamos en un avión rumbo a Yunnan. Antes de aterrizar, mi madre ya había seguido la petición de Blake. Encontró un guía turístico local. Y el cielo fuera de la ventana estaba nublado. Y la sensación de que se avecinaba una tormenta era incontenible. Mi madre me preguntó, mi pequeño querido quiere ir a escalar montañas. Y lo voy a acompañar. Ven con nosotros. Les di una mirada fría. Cualquier persona normal no elegiría escalar una montaña en este momento. No voy. Mi madre me mostró una sonrisa, como si estuviera siendo sensato. Pero los ojos de Blake parpadearon. Y no soportó mi actitud. De hecho, armó un escándalo en el avión, a pesar de todo. No. No quiero que mi hermana vaya conmigo. Quiero que mi hermana vaya a escalar montañas conmigo. Mi madre me fulminó con la mirada. Me culpaba de arruinar su intimidad con su buen hijo. Bajé la mirada y sonreí con desprecio. Me quedé callado. Me dio mucho asco este hombre que a sus 18 años seguía haciéndose pasar por un niño. Mi madre me ha enseñado a ser independiente desde pequeño. Pensé que quería convertirme en una mujer fuerte. Así que incluso cuando estaba enferma, no me atreví a molestarla. ¿Quién habría pensado que toda esa charla sobre ser fuerte e independiente se debía solo a que mi madre no había conocido a alguien con quien quisiera ser amable? No era así con Blake. Aunque ya tenía 18 años, todavía podía portarse como un Coca-Cola delante de mi madre sin ningún escrúpulo. Me pasó lo mismo en mi vida anterior. Blake insistió en que lo acompañara a escalar la montaña. Pero me negué rotundamente. No solo eso. También le dije al guía turístico que mi madre tenía un problema cardíaco. Como es bien sabido, las personas con cardiopatías no son aptas para escalar montañas. El guía turístico rechazó la petición de mi madre de acompañar a Blake a escalar la montaña en ese mismo instante y se los llevó a él y a los demás. Al final, debido a la inundación repentina, Blake y su grupo murieron en el acto. Mi madre claramente escapó del peligro gracias a mi disgueasión. Pero ella seguía culpándome por la muerte de Blake. En esta vida, Blake seguía armando un escándalo. Mi madre también me dio un ultimátum con impaciencia. Mi pequeño quiere que vengas con nosotros. Simplemente ven con nosotros. ¿Qué clase de hermana eres? ¿Y qué clase de hijo adoptivo es él? No mostré ninguna debilidad y expuse la verdadera identidad de Blake en el acto. Scarlett. Mi madre me fulminó con la mirada y gritó con fuerza. ¿De qué estás hablando tonterías? ¿No sabes que ese pequeño es psicológicamente frágil y no soporta esas cosas? Le repliqué, ¿me equivoco? Al fin y al cabo, es tu hijo adoptivo. Y ahora vive mejor que yo. Es tu propia hija. Este es mi viaje de graduación. ¿Por qué debería seguir sus deseos y venir a Yunnan a escalar la montaña? No soy una persona a la que le guste escalar montañas ni la aventura. Después de graduarme de la universidad, usé el dinero que había ahorrado durante 4 años para invitar a mi madre a viajar conmigo. Al principio aceptó. Pero luego le pidió a Blake que la acompañara. No solo eso. Pero ignoró mi deseo de ir a la playa e insistió en venir a Yunnan. Que era a donde Blake quería ir.
Al oír mis palabras, un atisbo de culpa se dibujó en el rostro de mi madre. Los pasajeros a nuestro lado también susurraban al oír nuestra discusión. Me negué a escalar montañas e incluso exigí regresar allí mismo. Después de bajar del avión, devuélveme el dinero que te dejé. Iré a la playa y me divertiré solo. Aunque un viaje sin compañía es solitario. Tampoco quiero arriesgar mi vida acompañando a Blake en una caminata tan aburrida como escalar una montaña bajo la lluvia. Mientras tenga el dinero, puedo ser feliz por mi cuenta. Le tendí la mano a mi madre. Y ella cambió de actitud al instante. ¿Qué dinero? ¿Cuándo me diste dinero? Te lo digo. Scarlett. No digas tonterías. Ese fondo de viaje se ha usado mucho para contratar un guía. No queda dinero para ti. No lo podía creer. El dinero que había ahorrado durante 4 años. Eran 20.000 yuanes. Lo suficiente para que los 3 lo pasáramos genial en Yunnan. Y ahora me contaba que había gastado todo el dinero en contratar a un guía. Respiré hondo, pero seguía sin poder aceptarlo. ¿Qué clase de guía podría costar 20.000 yuanes de golpe? ¿Esa guía es de oro? Blake frunció el ceño con desaprobación. Hermana. ¿Cómo puedes decir eso? Mamá gastó un dineral en contratar un guía. ¿No es por la seguridad de los 2 hermanos? Es más. No somos los únicos en este grupo de montañismo. Todos compartimos el costo. Definitivamente no te mentimos. Cállate. Dije con frialdad. Eres tú quien menos derecho tiene a hablar aquí. Si no fuera por ti, mamá nunca habría estado dispuesta a gastar tanto dinero en un viaje de montañismo. Regañé a Blake y luego lo hundió en los brazos de mi madre. Mamá. Mi hermana me está tratando mal. ¿Nunca me ha considerado su hermano menor? De hecho, sigo siendo ese huérfano sin hogar. ¿Verdad? Esas palabras hicieron que mi madre sintiera mucha pena por él. Lo dijo con seriedad y sin retractarse. En fin. Ya pagué el dinero. Después de bajar del avión, iremos a escalar montañas. El billete de vuelta está reservado para pasado mañana. Si no quieres seguirnos, puedes arreglártelas tú mismo. ¿Averiguar cómo sobrevivir por mi cuenta? ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir? Le había dado todo mi dinero a mi madre. La intención original era dejar que ella planeara cómo usarlo. Pero ¿quién iba a saber que lo había gastado todo? Pensando en el dolor que mostró después de que le impidiera escalar una montaña en mi vida anterior. No parecía falso. Pero aún no podía creerlo. Me quedé en silencio. Blake levantó la vista y me sonrió triunfante. Hermana. Vayan a escalar montañas con nosotros. Les aseguro que escalar montañas es divertidísimo. Había una evidente malicia en sus ojos. Sabía claramente que no me gustaba nada escalar montañas. Aún así, insistía en obligarme a ceder. Solo para demostrarme su dominio. Le dije con desdén. Puedo ir contigo. Pero la hora de escalar la montaña debería posponerse 1 hora. Blake tomó la decisión en nombre de todos y estuvo de acuerdo. Cuando regresé después de alquilar el equipo. Todos en el equipo de montañismo ya estaban llenos de resentimiento hacia mí. Sobre todo una chica que se quejó con Blake Sage en el acto. Es tu hermana. No tiene ni idea del tiempo. De hecho, nos hizo esperar a todos. Al ver su ropa de lujo y cómo Blake la obedecía, comprendí al instante este juego de escalar montañas. Humillarme fue un detalle menor. Adular a la rica era el verdadero propósito. ¡Qué idiota! ¿A quién mencionó Blake? No dejaba de burlarse de mí. Decía que mi traje de escalada era demasiado feo. Y entonces dijo que mi mochila de escalada a la espalda era demasiado pesada. Mi madre simplemente escuchó y no dijo nada para rebatirme. Bajé la cabeza para ocultar la mueca de desprecio que se dibujaba en la comisura de mis labios. Un grupo de santurrones. Se atrevieron a usar zapatos pequeños y elegantes para una aventura salvaje de escalada. No se tomaban la naturaleza en serio. Los veré morir. El cielo se oscurecía. Y el camino de la montura y el equipo de escalada se estrechaba.
Todos en el equipo estaban muy emocionados y no paraban de tomar fotos con sus teléfonos. Mientras marcaban discretamente los árboles junto al camino, observé con frialdad a mi madre atender a Blake. La naranja que acababa de pelar para Blake se la dio Blake a mi amigo el tonto al instante. Mi amigo el tonto la apartó de un manotazo. ¿Quién quiere comer esas cosas asquerosas que cultivan ustedes mismos? Mis padres me traen todas las naranjas que como por avión desde la isla de Jeju, Corea del Sur. No me atrevería a comer algo tan pobre así como así. A pesar de sentirme humillado. Blake seguía a su lado sin pudor. Mi madre era bastante dura. Me metió las frutas restantes en los brazos de golpe. Esas cosas horribles solo son dignas de ti. Ella desahogó los agravios que había sufrido por culpa de mí, el tonto, humillándome. No tuve objeciones. Las fuentes de agua limpia eran escasas en las montañas. Las frutas no solo reponían agua, sino que también contenían azúcar. Lo cual era una rareza. Comí todas las frutas en silencio y dejé las cáscaras en un lugar visible junto al camino como señal. Miré al cielo. Ya eran las 12 del mediodía. En una hora más, llovería con fuerza. 10 minutos después de la fuerte lluvia. Habría una inundación repentina. Y ningún ser vivo en las montañas podría escapar de la muerte. Mis ojos se oscurecieron. Cuando nadie me prestaba atención, caminé hasta el frente. Alcancé al guía. Guía. ¿Sabes cuál es la colina más alta de aquí? Me miró con extrañeza y señaló un sendero que iba en dirección contraria al que tomábamos. Era exactamente la misma dirección que las marcas que había hecho por el camino. Pero para llegar a la cima de la colina, me tomaría al menos media hora de caminata. Mi corazón latía con fuerza. De repente Blake al fondo del equipo exclamó sorprendido: chicos. Estamos a punto de adentrarnos en el verdadero bosque primigenio. Al finalizar nuestra aventura en él, seremos los primeros guerreros en cruzarlo. Entonces todo el mundo recordará nuestros nombres. Mi madre tomó la iniciativa en aplaudir. Nunca escatimó en elogios para su hijo menor. Pero probablemente no tendrán esta oportunidad más adelante. En 45 minutos caerá una tormenta. Y se convertirán en los nutrientes de todo el bosque. El rostro de mi madre palideció cada vez más. El largo periodo de ejercicio la hizo llevarse inconscientemente la mano al pecho. Alguien vio esto y amablemente le aconsejó que descansara donde estaba. Ella se negó rotundamente. De ninguna manera. Mi hijo todavía me espera ahí adelante. Después de decir eso, me miró con resentimiento. Como si me culpara por no haberle mostrado interés a tiempo. Puse los ojos en blanco en secreto. Sabiendo que su cuerpo no lo soportaría. Ella seguía permitiendo que Blake actuara imprudentemente. ¿No era esta precisamente la vida que quería? Tras avanzar otros 5 minutos, estábamos a punto de entrar oficialmente en ese bosque desolado. Tiré al suelo la cáscara de plátano que había preparado antes. Luego fingí haberla pisado sin querer. ¡Ay! Mi tobillo se torció 180 grados. Me cubrí el pie y mostré una expresión de dolor. El guía fue el primero en dar un paso al frente y ayudarme a levantarme. Para que pareciera real. Incluso me obligué a llorar. No puedo más. Tengo un esguince de tobillo. Ya no puedo caminar. Guía. ¿Cuánto falta? Cientos de kilómetros. La voz impaciente de Daphne llegó. ¿Ya terminaste? Date prisa. Si seguimos así, ¿cuándo podremos terminar de explorar todo el bosque? Mis padres me esperan para ir a cenar. Ni yo ni el guía dijimos nada. Era obvio lo que significaba un esguince de tobillo. Daphne solo intentaba convencerme de que liderará el grupo sola al hablar ahora. No quiero llevar una carga conmigo en el viaje. De lo contrario, hermana, puedes esperarnos aquí. Cuando salgamos del bosque volveremos por ti. Las palabras de Blake no eran una pregunta, sino un aviso. Tomó la mano de Daphne y se fue solo. Y yo le tendí la mano a mi madre por última vez. Mamá. ¿No tienes buena salud? ¿Quieres quedarte aquí y descansar conmigo? Me miró con furia.
Inútil. Luego se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí observándolos alejarse cada vez más. Sus pasos se volvían cada vez más enérgicos. Y no pude evitar burlarme. Pronto empezará la tormenta. A ver qué hacen entonces. Seguí las marcas hechas con cáscaras de fruta y regresé por el camino original. Es imposible abandonar la zona montañosa y regresar al lugar original ahora. Decidí quedarme en la ladera más alta cercana toda la noche y esperar a que la inundación bajara a la mañana siguiente antes de salir. Aún faltan 45 minutos para que estalle la inundación. Tardaré media hora en llegar a la ladera más alta. Si no ocurre nada inesperado. Pero por desgracia, por fortuna, ocurrió lo que menos deseaba. En el momento en que escuché la voz de Blake, me detuve en seco. Me escondí tras la hierba. Me tumbé directamente en el suelo. Su voz, furiosa y aterrorizada, sonó. ¿Dónde se ha metido esa zorra de Scarlett? ¿Por qué no nos avisó de que pronto habrá una inundación? Si no fuera por el recordatorio de mi madre, me temo que habríamos muerto en el bosque. Me quedé impactada. No esperaba que no solo yo renaciera. Mi mamá también. Y de hecho le contó a Blake que todo su grupo había muerto en la inundación de la montaña en su vida anterior. Escuchando sus maldiciones contra mí, me temo que todos me consideran el culpable en este momento. Es ridículo. Aunque les hubiera dicho que podría haber una inundación en las montañas, ¿quién me habría escuchado? Todos se creen los elegidos. Sin darme cuenta de que no eran nada ante el poder de la naturaleza, me quedé inmóvil en el pasto. Blake buscó de un lado a otro las marcas de mis cáscaras de fruta durante un buen rato. Aún así, no pudo encontrarme ni rastro. Esto lo enfureció muchísimo. Cuando la encuentre, debo preguntarle con claridad. ¿Quiere nuestras vidas? Él seguía dando saltos. Como un mono. Lo miré en silencio y solo pude ver su cara roja como la seda. Está muy cansado, pero aún no sabe cómo conservar sus fuerzas. Cuanto más crítica sea la situación, más cuidadosamente se deben planificar las acciones. Su comportamiento de correr como un pollo sin cabeza es desaconsejable. Daphne y los demás miembros del equipo aparecieron por completo. Había una mirada de miedo y asombro en cada uno de sus rostros. Después de todo, nadie se tranquilizaría al saber que una inundación en la montaña estallaría en media hora. Daphne en especial. No pudo contener el llanto. Es todo culpa tuya. Si no me hubieras convencido para que me uniera a esta aventura, nunca habría venido a este horrible lugar. Voy a llamar a mis padres y pedirles que vengan a recogerme. Voy a llamar a la policía. No quiero quedarme en este maldito lugar. Quiero ir a casa. Quiero ir a casa. De ninguna manera. Blake se opuso firmemente a llamar a la policía. Su aventura al aire libre esta vez no era formal ni profesional. Y no se habían registrado ni obtenido la aprobación de nadie. Si de verdad llamaran a la policía. Como iniciador de la aventura, no sabía en cuántos problemas se metería ni cuántas reprimendas recibiría. Al ver que todos estaban asustados, suavizó su expresión de inmediato. Lo que quiero decir es... Aún no es momento de llamar a la policía. Ya sabes, ya sabes. Aunque la policía entre ahora. No pueden salvarnos. La inundación está a punto de estallar. ¿Por qué no vamos al terreno elevado que mencionó el guía y esperamos un rato? Quizás solo sea mi mamá bromeando. No hay ninguna inundación. Y tampoco lloverá. A regañadientes. Daphne no tenía otra opción. Pero estoy tan cansada. Ya no puedo caminar. Blake apretó los dientes. Te llevaré. No queda mucho tiempo. Debemos darnos prisa. Mientras cargaban a Daphne. Mi madre también le tendió la mano a Blake. Su rostro palideció aún más. Se cubrió el corazón con la mano y parecía extremadamente incómoda. Blake levantó la pierna y se rió. A mitad de la canción, se acordó de mi madre. Se dio la vuelta desde lejos. Mamá. Me alcanzas rápido. Daphne está cansada. Así que la llevaré primero.
El rostro de mi madre se ensombreció. Y su expresión se tornó sórdida al instante. Fue ella quien les contó a los demás sobre la inundación que se avecinaba. Pero ahora todos estaban demasiado ocupados yendo deprisa y no les importaba una persona mayor que no podía seguirles el ritmo. ¿Cuál sería la consecuencia de quedarme atrás en las montañas? Solo faltaban 15 minutos para que estallara la inundación. Ya había empezado a llover. Me escondí en un impermeable con el papel de aluminio que compré específicamente después de bajar del avión, y observé en silencio al grupo de Blake temblando bajo la lluvia. Al pasar la noche en la montaña, lo que más tememos no son los animales salvajes como los chacales, sino los tigres. Y leopardos. Pero la temperatura baja. Una vez que una persona empieza a perder su temperatura corporal normal. En las montañas donde no hay pueblos al frente ni nadie detrás. Equivale a una sentencia de muerte. No me preocupaba en absoluto que Blake me encontrara porque llovía a cántaros. Era tan fuerte que no se podía ver bien el camino. Había truenos y lluvia. Y relámpagos. Para protegerse de la lluvia, Blake colocó a Daphne bajo un árbol imponente. Luego esperó para reunir a todos bajo el árbol para resguardarse de la lluvia. Cuando todos estuvieron reunidos, Blake se dio cuenta de repente de que mi madre había desaparecido. Era evidente que no podía seguir el ritmo de estos jóvenes. Y se había quedado atrás sin que nadie se diera cuenta. Alguien del equipo dijo de repente: ¿deberíamos enviar a alguien a traerla de vuelta? No podemos dejarla esperando la muerte sola afuera. ¿Oh sí? Entonces solo Blake podrá ir. De todas formas, no es nuestra madre biológica. Blake de repente mostró una expresión feroz. Ella tampoco es mi madre biológica. Es más, si mi madre no te hubiera contado sobre la inundación que se avecinaba, ya estarías muerto. ¿Cómo es posible que sigas aquí? Daphne notó la reticencia de Blake. Llevar a Daphne a su destino justo ahora ya había agotado todas las fuerzas de Blake. Si volviera a recorrer el mismo camino, quizá no podría regresar aunque se fuera. Daphne de repente señaló con el dedo. Tú eres el guía. ¿Tú vas? Te pagamos un dineral. Y ni siquiera previste el tiempo. Eres un desastre. El guía se irguió como una montaña. Por primera vez, una expresión feroz apareció en su rostro. Te recordé que no es apropiado entrar a la montaña ahora. Fuiste tú quien insistió en entrar. Si no tuviera miedo, que pasaría algo y morirías en la montaña. Prefiero devolverte el dinero que seguirte en estas tonterías. Daphne se escondió detrás de Blake asustada. ¿Y qué? Te pagué. Así que tienes que seguir mis órdenes. Te digo que te vayas. Así que ve. ¿Por qué hay tantas excusas? Blake también protegió a Daphne y dijo: Daphne tiene razón. Te digo que te vayas. Así que vete. Deja de decir tonterías. Te pagamos. Observé desde lejos y no pude evitar preocuparme por su inteligencia. En semejante situación, decidieron ofender a un guía local alto y fuerte, familiarizado con el terreno. Realmente no sé si decir que son tan intrépidos como terneros o simplemente llamarlos estúpidos. El guía reprimió su ira y salió a buscar a alguien bajo la lluvia. Cuando trajo a mi madre de vuelta del exterior bajo la lluvia torrencial. Blake fue el primero en saltar. Mamá, ¿dónde te habías metido? Estaba muy preocupada por ti. Si no me hubiera lastimado viniendo para acá, definitivamente habría salido a salvarte. Mi madre tomó la mano de Blake y se sintió muy conmovida. Todavía pensaba que su buen hijo era el mejor del mundo. Pero unos minutos después, la situación empeoró repentinamente. Un rayo ensordecedor atravesó el cielo y golpeó el gran árbol donde se refugiaban. En un instante el árbol estalló en llamas. Pero el fuego se extinguió con la fuerte lluvia. En la alternancia de luz y oscuridad, el grupo de Blake ya no se atrevió a esconderse bajo el árbol para protegerse de la lluvia. Pero si no se quedaban bajo el árbol, ¿a dónde más podrían ir? Se quedaron bajo la lluvia. Y todos temblaban de frío. Especialmente Daphne. Su lujoso abrigo se convirtió en una carga en ese momento. Se arrebujó en su ropa. Pero no sirvió de nada.
La lluvia caía cada vez con más fuerza. Y la inundación inundó poco a poco todo el valle. La fiebre también bajaba cada vez más. Y mi madre ya no aguantaba más. Al principio no gozaba de buena salud. Es más, después de un viaje tan largo, su ya precaria salud empeoró aún más. Mi madre le tendió la mano a Blake. Blake. Tengo frío. ¿Puedes abrazar a tu madre? Obviamente. Los pocos hombres fuertes eran los mejores en ese momento. Pero como algunas de estas personas ya se conocían. Excepto Blake y el guía. Los dos hombres. Los demás ya habían formado grupos automáticamente. Solo quedaban dos chicas en el lugar, Daphne y mi madre. Sus ropas finas no servían para nada bajo la lluvia fría y torrencial. De repente Daphne agarró con fuerza el cuello de Blake y gritó: «Es culpa tuya. Es culpa tuya. Si no me hubieras traído a este pobre valle de montaña, todavía estaría en casa disfrutando del aire acondicionado. ¿Y si muero? ¿Con qué puedes compensarme?» Blake la tomó de la mano y la abrazó. Jurándole: «No te preocupes. No dejaré que te pase nada. Aunque muera yo mismo, no te dejaré morir. Te protegeré con mi vida». Los dos se demostraban un profundo cariño como en el Titanic. La mano extendida de mi madre fue completamente ignorada. Cuando el guía la vio, se burló y se alejó. Todos esperaban la reacción de Blake. Pero él solo miró a mi madre con frialdad. Mamá. Daphne me necesita más que tú. El tiempo pasaba minuto a minuto. Todos, menos mi madre, aún aguantaban. Pero apenas eran las 7 de la tarde. Aún faltaban varias horas para que llegara el verdadero frío. Mi madre se abrazó. Y el frío envolvió lentamente su cuerpo. En la noche oscura, no podía ver nada. Y no había nadie a su alrededor. Solo podía llamar a Blake una y otra vez. «Mi pequeño tesoro. ¿Estás ahí, querida? ¿Sigues aquí? ¿Puedes dejar que tu madre te vea? Tu madre quiere verte. Tu madre no puede verte. Y ella se siente ansiosa». El ambiente romántico que Blake había cultivado con tanto esmero con Daphne se veía interrumpido una y otra vez por los sollozos de mi madre. Por fin, los insultos seguían siendo un caos. Dijo con impaciencia: «Mamá, ¿puedes ser más independiente y dejar de llamarme? No soy tu hijo biológico. Tu hija biológica ya te abandonó y huyó. Si tienes la habilidad, ve a buscarla». Mi madre se quedó en silencio. Eran las 3 de la mañana. A esa hora, la temperatura era tan baja que incluso yo, que me había envuelto en papel de aluminio para evitar la pérdida de calor. Me despertó el frío. La situación de Blake y su grupo debía ser aún peor. Había parado de llover. Pero la inundación al pie de la montaña no pudo amainar por un tiempo. Abrazarse no resolvió ningún problema. Ahora todos estaban apiñados. La lluvia les había mojado la ropa. Y cuando sopló el viento, todos temblaban. Daphne no aguantó más. Levantó el teléfono y se volvió loca. «Voy a llamar a la policía. Voy a decirles a mis padres. Quiero irme de este maldito lugar». Esta vez, Blake no la detuvo. Al contrario, depositó todas sus esperanzas en esa llamada. Tras finalmente poder contactarlos por teléfono, la policía les informó que, debido a la situación especial en las montañas, se encontraban en una situación difícil. Incluso si querían rescatar a la gente, se necesitarían al menos 2 horas para enviar un helicóptero. Si pudieran aguantar 2 horas más, podrían ser rescatados. Al oír esta noticia, todos los presentes se desplomaron. Ya temblaban involuntariamente con las manos y los pies fríos. Aún no se sabía si aún podían mantenerse en pie o sobrios 2 horas después. Todos habían estado empapados bajo la lluvia sin comer ni beber durante 9 horas. Sin importar la fuerza física de cada uno. No pudieron resistir en semejante situación. Sobre todo mi madre. Su enfermedad cardíaca se agravó. Esto tomó a todos por sorpresa. Al ver a la mujer frente a ellos, que se desplomó agarrándose el corazón, todos se desplomaron.
Gritaron a gritos, Blake, Blake. ¿Por qué organizaste esta escalada? ¿Por qué nos trajiste a este lugar tan horrible? Es culpa tuya. Si no nos hubieras llamado. ¿Cómo pudimos encontrarnos con algo así? Blake hizo todo lo posible por rebatirlo. Al inscribirse me rogaron que añadiera sus nombres. ¿Por qué gritas? Te lo digo. Si quieres irte ya, no te detendré. Ahí abajo está el camino. Si tienes agallas, salta. Todos estaban asustados por la apariencia de Blake. Solo Daphne rugió, dejen de discutir. La gente está a punto de morir. ¿De qué hablas? Blake con un suspiro bajo. ¿Por qué no vas a ver a tu madre? Parece que está a punto de morir. Mi madre se encogió de dolor. Ella usó todas sus fuerzas y dijo con voz débil, traje medicinas. Están en la mochila que llevaba a la espalda. Se me cayó en el camino cuando iba deprisa. Cariño. ¿Puedes ayudarme a conseguirlo? Cariño. Cariño. Los gritos interminables hicieron que Blake se tapara los oídos. Incluso el compañero que acababa de regañarlo no pudo soportarlo más. Blake. Date prisa y ayuda a encontrarla. Es tu madre. Aunque no sea tu madre biológica. Ella te crió. ¿Cómo puedes verla morir así? Ahora que ha parado de llover. Te daremos el teléfono. Puedes ir a buscarlo con una linterna. Si buscas más, siempre lo encontrarás. Daphne le dio una bofetada y le ordenó, date prisa. Tu madre está a punto de morir. Había guardado silencio hasta ese momento. En ese momento. Por fin estalló y de repente saltó. ¿Ya dijiste suficiente? Solo porque es mi madre. ¿Por qué debería ir a buscarla? Ella no me parió. Hace tanto frío. Definitivamente moriré de frío en el camino de ida y vuelta. Quieren hacerme daño, ¿verdad? La escena quedó en silencio. Nadie esperaba que Blake pensara así. Los que no lo soportaron, no pudieron soportarlo más y alzaron la voz por mi madre. La escena era muy animada. Mi madre tenía tanto dolor que se quedaba sin aliento al hablar. Pero aún así, soltó un rugido atronador, dejen de discutir. Que pueda vivir o no depende de mi destino. Tampoco molestaré a Blake para que me traiga la medicina. Blake miró a su alrededor triunfante y dijo, ¿oíste eso? Mi madre habla por mí. No necesito conseguirle la medicina. ¿Por qué tengo que preocuparme? Estaba tan complaciente que naturalmente no notó que algo andaba mal en el tono de mi madre. Antes siempre lo llamaba cariño. Pero ahora lo llamaba por su nombre completo. No pude evitar reírme con desprecio. Mi querida madre. Este es el hijo que elegiste con tanto esmero para que te apoyara en tu vejez. Me pregunto si la actuación de Blake ahora satisface a mi madre. Ya había pasado el tiempo mientras Blake argumentaba que no ayudaría a mi madre a conseguir la medicina. Miré mi reloj. Solo faltaba una hora para que llegara el equipo de rescate. Definitivamente no podía quedarme aquí sentado esperando morir en esta hora. Ya que podía llevarme el helicóptero del equipo de rescate, porque iba a bajar corriendo la montaña solo. Pero Blake se volvería loco si me viera. Aprovechando que había provocado la ira pública, tuve que idear un plan. Daphne le espetó a Blake en ese momento, eres un egoísta. Me temo que todo lo que me contaste sobre tu hermana antes era mentira. Cierto. Quien de verdad disfruta de un trato preferencial en casa eres tú. No es tu hermana en absoluto. Cierto. El rostro de Blake cambió al instante. No entendía por qué Daphne había descubierto la verdad del asunto en tan poco tiempo. Justo cuando estaba a punto de refutarlo, corrí hacia ellos sin aliento. Perra. ¿Cómo te atreves a volver? No te funciona. No habríamos sufrido tanto. Los ojos de Blake se pusieron rojos al verme. Y sus ojos estaban abiertos de ira. El guía bloqueó su mano levantada. Y él se la quitó. La alta figura del guía se paró frente a Blake. Los miró a todos con frialdad.
La señorita Scarlett no se unió a nosotros porque intentaba recoger la mochila que su madre dejó caer en el camino. Ahora no solo ha traído las medicinas que le salvaron la vida, sino también comida y agua para todos. Si alguno de ustedes se atreve a tocarla, no me culpen por ser cruel con ustedes. Mientras el guía amenazaba a todos. Ya le había dado la medicina a mi madre. Había un odio profundo en sus ojos cuando me miró. Pero, ¿y qué? Me temo que no tiene fuerzas ni para mover una uña. ¿Qué me puede hacer? Me incliné hacia su oído, fingiendo secarme las lágrimas de angustia. Pero en realidad le susurré al oído, ¿eres feliz? Subiste la montaña con tu precioso hijo hasta que te agravó la enfermedad del corazón. Y a él no le importas en absoluto. Al final, sigo siendo yo quien tiene que salvarte. Fue así en la vida anterior. Y es lo mismo en esta vida, mamá. ¿Aún no has reconocido la realidad? La única persona en la que puedes confiar soy yo. Después de decir eso, me sequé las lágrimas y me levanté. Saqué galletas comprimidas y agua de mi bolso. También distribuí el papel de aluminio a las chicas presentes y recibí mucha gratitud. Es culpa mía. Si no hubiera estado ocupada buscando la medicina de mi madre, me habría unido a ustedes antes. Varias chicas agitaron las manos repetidamente. No importa. Está bien que suframos un poco de frío. Salvar vidas es más importante. El guía y yo nos miramos a los ojos. Y todos comprendieron de inmediato lo que quería decir el otro. Con el apoyo de tanta gente, cuando llegara el momento de evacuar, habría más seguridad. En ese momento, yo todavía estaba tirado en el pasto, intentando recuperar las medicinas de mi madre y pidiendo subir al helicóptero. El guía me encontró de repente y me dijo que quería hacer un trato conmigo. Trajo la maleta de mi madre. Me pidió que representara una obra de teatro con él. Con el propósito de llevarlo con nosotros durante la evacuación. Además, tras haber cumplido mi obsesión, para que todos ignoraran que no estaba en el lugar cuando ocurrió la inundación repentina. Solo entonces me di cuenta de que estaba limpio y no tenía rastros de lluvia. Efectivamente. Sabía dónde refugiarse de la lluvia en las montañas. Pero debido a la actitud de Blake simplemente no se lo contó a nadie. Ahora era algo en lo que habíamos estado en connivencia. Ante esta escena, Blake intentó echarme toda la culpa. No tiene nada que ver conmigo. Es Scarlett. Sabía claramente que habría una inundación en las montañas. Pero no se lo dijo a nadie y simplemente nos vio morir. No te dejes engañar por ella. Todo lo que te da ahora lo preparó ella hace mucho tiempo. Debió saber esta noticia de antemano. Lo miré con inocencia y le dije, pero no es este el equipo de montañismo más básico. Tú, Yui. Como líder. Ni siquiera entiendo estas cosas. Aún así, que atreviste a guiarlos en una aventura por el bosque. El rostro de Blake se puso morado y azul. Tonterías. Fue mamá quien me lo contó personalmente. ¿Sabías lo de la inundación? Mamá. Ven a testificar por mí. Blake esperó con confianza a que mi mamá hablara de este lado, como solía hacerlo. Ya se había recuperado del infarto. Con mi agua y mis galletas, fue recuperando fuerzas poco a poco. Miró a Blake profundamente y caminó lentamente hacia él. Blake pensó que venía a apoyarlo. Y ahora, solícito, le sostenía el brazo. Inesperadamente. Mi mamá le dio una bofetada fuerte y lo agarró del cuello con fuerza. He hecho tanto por ti. Incluso abandoné a mi propia hija biológica. ¿Y así me tratas? Ni siquiera quieres traerme mi medicina. ¿Quieres matarme? ¿No creías que no era tu verdadera madre? Hoy te mataré y te dejaré ir a buscar a tu verdadera madre. Los demás se quedaron atónitos y rápidamente se acercaron para separarlos. Mi mamá jadeaba de cansancio. Y Blake no podía creerlo. ¿De verdad me pusiste la mano encima por Scarlett? ¿Estás loca? ¿Sabes quién te cuidará en tu vejez y en quién confiarás en el futuro? Al oír sus preguntas, casi me echo a reír. Esperando a que él la cuide en la vejez. Me temo que para entonces será demasiado tarde. Y mi madre no podrá esperar.
Daphne corrió hacia adelante y fue la primera en regañar a Blake en nombre de mi mamá. Su cara estaba llena de asco. Parecía que había olvidado por completo que ella también era una de las principales culpables del infarto de mi mamá. Por fin llegó el equipo de rescate. Y nos llevaron a todos. Mirando el bosque inundado. Sentí una gran emoción en el corazón. Por fin, había cumplido lo que había dicho. Por fin. Regresé al mundo real y tuve una nueva oportunidad de vida. Eso creía. Pero Blake no pensaba igual. Solo cuando sus pies pisaron tierra firme se dio cuenta de lo desagradable que había sido su comportamiento durante el tiempo que estuvo atrapado en la montaña. Lo primero que hizo Daphne al ver a sus padres fue llorar y quejarse. Sus padres lo miraron con fiereza. Ignorando sus avergonzadas explicaciones, dieron media vuelta y se fueron. Obviamente. Ahora que Daphne estaba fuera de peligro, olvidó de inmediato los esfuerzos de Blake por ella. Solo podía recordar las dificultades que Blake le había causado. Los demás no eran mejores. Criticaban el carácter de Blake por todas partes. Las decisiones que toma una persona en una situación crítica reflejan la naturaleza humana. Pero eso no significa que la gente en tiempos normales pueda aceptarlos con calma. El personaje de Blake fue pisoteado hasta las profundidades del infierno en tan solo unos días. Lo más aterrador no fueron esos. Pero que lo echaron de mi casa. En palabras de mi mamá. Ya que ni siquiera me reconoces como tu mamá. Entonces no tienes derecho a quedarte en mi casa. Ve a donde quieras. Ya sea que deambules por ahí o mueras. No tiene nada que ver conmigo. Por primera vez vi una expresión tan fría en el rostro de mi madre. Especialmente hacia Blake, a quien siempre había adorado. Me pareció muy interesante. Fue solo hoy que me di cuenta de que mi mamá también sentía dolor cuando la lastimaban. Antes. Me trataba así. Y yo pensaba que no tenía corazón. Es una lástima que su salud esté mucho peor que antes. Le da infartos con facilidad y tiene que estar hospitalizada todo el tiempo. Encontré trabajo y me fui lejos. La responsabilidad de cuidar a mi madre recaía naturalmente en Blake. No sé cómo la cuidaba. Pero cuando fui a verla, apesta por todas partes. Fruncí el ceño y le pregunté ¿qué pasa? ¿Dónde está Blake? Lo has criado durante 18 años. Ni siquiera puede hacer algo tan insignificante. ¿Verdad? Mi mamá negó con la cabeza con dificultad. Con mocos y lágrimas corriéndole por la cara. Solo entonces supe que Blake había estado torturando a mi madre todos los días para obligarla a redactar un testamento y darle todo el dinero de la familia. Así se ve ahora. Ni humana ni casada. Todo es por culpa de Blake. Mi mamá me hizo señas para que me acercara y me dio una llave. Me lo dijo con esta llave. Podría conseguir todo el dinero de la familia. Ya que es gratis. Tomé la llave y me fui sin dudarlo. En cuanto a mi mamá. Que se quede con Blake y se torturen mutuamente.